El día de hoy nos acompaña un maestro especialista en epigenética. Él es el maestro Gregorio Ruiz, con una trayectoria muy grande en la investigación del comportamiento humano. Y el día de hoy nos va a compartir información muy importante sobre las enfermedades. Las enfermedades, ¿por qué se originan? ¿Cuál es el origen de las enfermedades? ¿Son las emociones? ¿Es el medio ambiente? ¿Es la genética? ¿Qué hay detrás de una enfermedad? El día de hoy, el maestro Gregorio Ruiz nos va a compartir una información muy importante y hay que ponerle mucha atención porque realmente son años de investigación que hoy vamos a poder saberlo y resumirlo y está excelente. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Emigdio, por la invitación. Bueno, me presento. Mi nombre es Gregorio Ruiz. Actualmente llevo ya un promedio de 13 años trabajando con todo este tema de cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja la mente, cómo trabaja nuestro cuerpo y cómo trabajan nuestros genes. Y todo esto, como bien decías, es retomando la historia. O sea, todo este tema de la epigenética no es algo que se descubrió hoy, sino que ha ido evolucionando y que en algún momento del tiempo lo dejamos o no le prestamos la atención que se debería hacer y eso no nos detuvo. Pero esto viene desde Aristóteles. Ya después empieza Gregory Mendel y muchos, ha habido muchos que se han dedicado a este tema de la epigenética, de cómo nacemos, cómo nos criamos. Hay muchos. Para esto, pues sí, me gustaría que un día nos aventáramos la historia de la epigenética, de cuántos científicos han ido colaborando para la evolución de esta ciencia. Pero bueno, hoy lo que me interesa es lo principal, es lo que hemos descubierto. O sea, hasta dónde vamos ahorita como especie, como raza humana. Gracias al doctor Hammer, que ya murió, pero gracias a él, descubrió 5 leyes biológicas. Estas leyes biológicas ahí están para cualquier científico que quiera decir, porque al inicio, en mis inicios, decían que estas leyes pues era una charlatanería, que no funcionaban, que no tenían base científica. Ahí están, compruébenlo. Yo ya, como les digo, he visto más de 12,000 pacientes y me queda claro que son leyes biológicas. Por ejemplo, el que ahorita que tú le tomaste al agua, tu cuerpo la va a desechar de alguna manera. ¿Sí? Eso es una ley. Lo que entra sale. Ya sea por el sudor, por la orina, por lo que quieras, pero sale. Entonces, eso es una ley biológica. Entonces, aquí, a nivel genético o a nivel cerebro, los humanos vivimos, experimentamos estas leyes. La primera ley nos dice que lo que nosotros llamábamos enfermedades realmente no son enfermedades como tal, sino que son una forma de adaptación biológica. Y estamos hablando desde un simple resfriado
hasta un cáncer. O sea, es una adaptación biológica. Por ejemplo, hay una madre que tiene una casa de 2 pisos, tiene a su bebé en el piso de arriba, lo deja dormido y en la planta de abajo, pues tiene su negocio. Y de alguna manera, pues está como que muy al pendiente a nivel auditivo para ver si no se levanta el bebé, para ver si no llora. Entonces, en un proceso de adaptación, ella empieza a desarrollar más la audición. O sea, como que los otros 4 sentidos los hace a un lado en este momento y se vuelve más sensible al ruido para desarrollar esta audición, para poder escuchar si el niño sigue dormido o está despierto. Eso es un proceso de adaptación. Entonces, la primera ley nos dice que lo que nosotros llamábamos enfermedades no es una enfermedad, es un proceso de adaptación y que sucede a través de la psique. O sea, que te dan una mala noticia, el cerebro la recibe y tiene 4 características. Esa mala noticia es que la recibiste en aislamiento, o sea, fue de una forma inesperada y que sucede así en cuestión de segundos y que esta noticia puede ser dramática o más o menos dramática y como te decía, que la has vivido en aislamiento. Por ejemplo, yo estoy en casa y de repente alguien me llama y me dice, ¿sabes qué? A tu pariente lo secuestraron. Y en ese momento, clic, cae el impacto a mi cerebro y en cuestión de segundos, el cerebro empieza rápido, ¿sí?, a decidir cómo va a reaccionar en base a esto. Si, por ejemplo, van a querer dinero y el del dinero de toda la familia, el único que tiene dinero soy yo, entonces de seguro van a recurrir a mí. O sea, ya mi mente empieza a trabajar, pero de una manera obsesiva. Ese es el impacto emocional. La primera ley es que hay un impacto emocional. La segunda ley nos dice que hay enfermedades que están en fase activa, o sea, que están creciendo. Por ejemplo, como este tema del secuestro, yo estoy piense y piense y piense y piense, que me van a hablar para pedirme dinero, y resulta que así es, y resulta que los secuestradores me dicen, te hablo en 3 días, pues imagínate, me tienen 3 días ahí sin dormir por estar pensando cuánto me van a pedir. Entonces, ese impacto en el cerebro, mi cerebro decide hacia qué parte se va a ir. Si es hacia el tronco cerebral, si es al cerebelo, si es a la sustancia blanca o si es a la corteza cerebral. Entonces, ahí, en ese momento, recibí la noticia, recibí el impacto y ahí está el impacto en el cerebro. Como no se ha resuelto el tema del secuestro, entonces estoy con bastante estrés. A eso, el doctor Hammer desarrolla lo que es la segunda ley, que nos dice que hay enfermedades que están activas
Y hay enfermedades que ya están en fase de reparación. Por ejemplo, como ahorita, que me dicen, te hablo en 3 días, pues yo voy a estar con ese tema emocional activo, porque no se ha resuelto el conflicto. Y puedo desarrollar una diarrea, o puedo desarrollar un dolor de cabeza, o puedo desarrollar una taquicardia o un insomnio. ¿Sabe qué síntomas? Depende a dónde se vaya el impacto, es el síntoma que yo voy a desarrollar. Cuando ya se resolvió el conflicto, entonces ya viene la fase de reparación. Entonces, la segunda ley nos dice que hay 2 fases, una fase de crecimiento y una fase de decremento, o sea, de reparación. La tercera ley nos dice que depende como yo tome la noticia, es la parte del cerebro a donde se va a ir el impacto. Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo a que lo maten, se va a ir a mis órganos de supervivencia. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares, por ejemplo, los órganos reproductores, los necesitamos para sobrevivir, el corazón. Entonces, todo ese estrés se va a ir a una parte de mi cerebro y de esa parte, mientras el conflicto no sea resuelto, se va a ir a un órgano. Y en este caso, por así decirlo, si yo tengo miedo a que lo maten, se va a ir a los órganos de supervivencia. Si yo siento que no lo estoy protegiendo, entonces se va a ir a los órganos que nos protegen. Por ejemplo, la piel, las meninges, la pleura, o sea, los órganos que nos protegen. Eso es lo que nos dice la tercera ley. Depende cómo tomes tú la noticia, es a la parte del cerebro que se va a ir el impacto. Y depende a la parte del cerebro que se vaya, entonces de ahí se va a ir al órgano que está controlado por esa parte del cerebro. Si se va, por ejemplo, a la sustancia blanca que controla el sistema osteoarticular, entonces pues me puede doler la espalda, me pueden doler las rodillas, me pueden doler las manos, todo lo que es el sistema osteoarticular. Cualquier parte de esas puede ser afectada. Es porque siento que no quisiera, estoy viviendo una impotencia de que quisiera hacer algo, pero no puedo, no depende de mí. Entonces, ahí está afectada la sustancia blanca a nivel cerebral, pero a nivel cuerpo va a afectar el sistema osteoarticular. Y la número 4, la ley número 4 nos dice que ya que ha sido el conflicto resuelto, por ejemplo, que me dijo, no, pues quiero 1,000,000, ok, le doy el 1,000,000, me entregan a la persona, se acabó el conflicto, entonces ahí dice, es cuando van a entrar las bacterias, los microbios o los virus, depende de la capa embrionaria, ojo, cada parte del cerebro se relaciona con micobacterias, bacterias o virus. Entonces, si yo lo tomé, por ejemplo, como miedo a morir, se va a ir, por ejemplo, a los alvéolos pulmonares y ahí, ya que pasó el conflicto, entonces
van a entrar las micobacterias. ¿Y qué va a suceder? Que voy a empezar a tener una tos, como un tipo de bronquitis, ¿sí? Incluso hasta una neumonía. Esa es la cuarta ley. O sea, los microbios no actúan hasta que el conflicto no haya sido resuelto. Desde una gripa hasta un tumor, puede estar creciendo, 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 pero si el conflicto no ha sido resuelto, los microbios no van a actuar. Ya. Esa es la cuarta ley. Y la quinta ley nos dice que la enfermedad en sí no es una enfermedad, sino un sentido biológico de adaptación. Por ejemplo, el cáncer de mama, ahorita que estamos en el mes de octubre, que se está celebrando el tema de el cáncer de mama. Si hay un conflicto, hay un tumor en la mama, mientras el conflicto esté activo, va a estar creciendo, 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 creciendo. Ya lo solucionaste, entonces el tumor solito se va a empezar a podrir, se necrosa y el cuerpo solo lo puede deshacer. Yo he visto fácil como unos 400, 500 casos de cánceres de mama donde lo pudren y lo desechan o lo encapsulan, o sea, lo hacen más chiquito, lo hacen más chiquito y lo encapsulan. Entonces, a lo que quiero llegar es que la quinta ley nos dice que la enfermedad no es una enfermedad, sino un proceso biológico de adaptación. Por ejemplo, si yo tengo piedras en los túbulos colectores, en el riñón, eso pues no va a permitir que salga la orina. Entonces, ¿cuál es el sentido biológico? Pues que la orina no salga. Pero para mi cerebro, la orina representa líquido, liquidez, dinero. Entonces, si yo no le quiero dar dinero a mi hijo, porque mi hijo viene constantemente a pedirme dinero, pero el dinero que me pide lo quiere para alcoholizarse o para drogarse. Entonces yo no quiero, pero termino dándoselo. Entonces, en un proceso biológico de adaptación, aparecen las famosas piedras, que me están diciendo, oye, aquí estás haciendo algo que no quieres hacer. Entonces, no hay ninguna enfermedad, ninguna, que no tenga un sentido biológico de adaptación. Todas las enfermedades lo tienen. Por ejemplo, si yo empiezo a perder la vista, es por algo que ya no quiero ver. Si yo empiezo a perder la audición, es por algo que no quiero escuchar. O por algo que quiero escuchar y no escucho. Ya me cansé de que yo quisiera escuchar esto y no lo escucho, entonces viene la pérdida de audición. Si yo empiezo a generar mucha grasa, o sea, a subir de peso, biológicamente es que me estoy protegiendo de algo. O me estoy abandonando a mí mismo, o sea, que me dedico demasiado a proteger a los demás y no me doy tiempo y espacio para protegerme yo. Entonces, así como estos ejemplos de la vista, del oído, de la obesidad, del tejido graso, del tejido adiposo, todo es un sentido biológico de adaptación. Entonces, cuando tú entiendes la lógica de la enfermedad, entonces es como
que ya escuché lo que mi cuerpo me quiere decir con esta enfermedad, que no le dé dinero a mi hijo, o que no, por eso tengo un cáncer de mama del lado derecho, o que no encuentro cuál es el rol en mi familia o cuál es mi identidad. Por eso tengo hemorroides. Entonces, todo tiene una lógica y todo tiene un sentido biológico. No es casualidad que yo tenga la enfermedad que tengo, ni tampoco es casualidad de que todos vivimos con los mismos padres y resulta que yo tengo, por así decirlo, mi abuela fue diabética, mi mamá fue diabética, somos 6 hermanos y yo soy diabético. ¿Por qué yo? Entonces, todas esas preguntas nos hacíamos y llegamos a encontrar, es que mira, él es el hijo tal y viene de la línea genética de la abuela. Entonces trae el programa de la abuela. Entonces, como te digo, cuando encuentras la raíz y cuando encuentras la lógica de lo que te está diciendo la enfermedad, ya para la persona de primera descansa, porque siempre está metida en el estrés de la enfermedad. Entonces, cuando ya encuentra, lo que hace es descansa. 2, reparación. 3, corta con ese programa que se está viviendo en el clan. Porque es sorprendente, ¿eh? Cuando yo que me dedico a esto, es sorprendente cómo se repiten generaciones tras generaciones tras generaciones el mismo tema y nadie se para a verlo. Por ejemplo, que al abuelo lo mataron y la abuela se quedó viuda, la hija le matan al marido y la nieta le matan al marido. Y nadie se detiene a ver, ¿qué programa traemos? ¿Por qué todas nos quedamos viudas? ¿O por qué la abuela es diabética, la mamá es diabética y yo soy diabética? A ver, ¿qué programa hay? ¿Sí? Entonces, todo esto nos vamos precisamente a ver el origen. Y pues, como en mi caso, pues como yo ya tengo práctica, pues yo en una sola sesión, en cuestión de 1 hora, rápido saco, sabes que mira, tu conflicto es por esto, por esto, por esto, por esto, y se acabó, vámonos. En una sola sesión sale. Ojo, yo le voy a decir cuál es el origen, de dónde viene la enfermedad, qué es lo que está haciendo que la tiene enferma, y ya el cambio depende de ella. Yo no sano a nadie, porque mucha gente dice, es que Goyo está iluminado, Goyo sana a mucha gente que ya estaba en fase terminal y Goyo la sanó y me ven como un santo. No, a ver. Esto es ciencia, ¿sí? Y ahí está para el que la quiera ver. Yo por eso doy talleres, cursos, diplomados. Bueno, cursos no, porque son más aburridos. Yo doy talleres, ¿sí? Más vivenciales. Entonces, a lo que quiero llegar es que mi trabajo es ver de dónde viene, o sea, de dónde viene la mutación genética, dónde nació, con la abuela, con la bisabuela, con la madre, y qué te quiere decir. Por ejemplo, si a la bisabuela el marido la golpeaba, a la abuela el marido la golpea, a la mamá el marido la golpea y a ti el marido te golpea, entonces ahí hay una desvalorización profunda, muy fuerte. Entonces, ¿qué te quiere decir? Soy haz algo. Sí, o sea, pon un hasta aquí o no sé qué, pero ya cámbiale, ¿no? Ya van muchas generaciones repitiendo lo mismo. Entonces, en pocas palabras, las 5 leyes biológicas nos dejan claro
que no existe, ojo, que no existe ninguna enfermedad por casualidad y que siempre son en un proceso de adaptación. O sea, que no nos vienen a dañar. Y que no es casualidad que tú la estés experimentando. Es porque hay algo que te quiere enseñar, pero que no te detienes a ver qué es lo que te quiere decir la enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Prácticamente, estas son las 5 leyes biológicas.